que nos enseñe, que sea el que nos instruya. ¿Sí? Vamos a orar. Padre bendito eterno, Dios, muchas gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque en esta tarde tú nos permites estar aquí para aprender de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Muchas gracias, Dios. Gracias por la lluvia que mandas, Dios. Gracias por los presentes, gracias por los que están en línea, Padre. También te ruego que me ayudes a hablar, Dios, que sea de edificación la palabra que vamos a hablar en esta tarde, para tu gloria. Ayúdame a mí también a hablar, por favor, Padre, te lo ruego. En el nombre de Jesús, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hechos capítulo 2, versículo 47. Hechos capítulo 2, versículo 47. Hay muchas características arriba de lo que es la iglesia, pero quiero enfatizarme en una palabra, una frase y una palabra. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto a mí me impresiona mucho porque el poder que existía en la iglesia primitiva es que todos los días había gente salva. Todos los días había gente salva. Y a veces yo me he preguntado, Señor, ¿qué necesitamos hacer o qué no estamos haciendo para que haya esto? Dirá alguno, hermano, tú no tienes que hacer nada porque Dios es el que lo hace. Sí, Dios es el que lo hace. Sin embargo, la iglesia tenía características, estaba en el primer amor, el cristianismo estaba avanzando sin ningún tipo de obstáculos, y la palabra dice que el Señor añadía cada día. Esa palabra añadir, aquí nos damos cuenta de que no es algo meramente humano. No es porque el predicador haga una especie de campaña bien elaborada, ni porque nosotros prediquemos y repartamos muchos folletos o actividades que hagamos, campañas de jóvenes, campañas de matrimonios, campañas de adultos, no importa lo que hagamos, ¿sí? Podemos hacer muchas cosas. Hay gente que se ha jactado de que ha hecho grandes cosas para Dios, entre comillas, como quizás llenar un estadio, pero la pregunta es, ¿y en dónde están todas las almas que llenaron ese estadio? ¿En dónde están todas las personas? El tema de hoy lo tengo titulado ¿Cómo tener una iglesia creciente? ¿Cómo tener una iglesia grande? ¿Cómo hacer que la gente venga a la iglesia? ¿Sí? ¿Cómo hacer que la gente venga a la iglesia? A veces nosotros pensamos de que sí, es verdad, Dios va a hacer la obra, pero nosotros somos indiferentes, como diciendo, Dios va a hacer la obra, ¿no? O sea, como que, hala tú Dios, no, yo me voy a dormir un rato. Hala tú Dios, yo no voy a tener una vida seria contigo. Hala tú Dios, yo no voy a buscarte con todo mi ser, no voy a consagrarme, no voy a entregarme de todo corazón, no voy a procurar una vida santa, ni esforzarme por andar en la puerta estrecha, el camino angosto. No, tú haz la obra, Dios, que el Señor haga la obra, ¿no? Como dejándoselo a Él. Y es que la verdad, Dios ha dispuesto que la iglesia crezca a través de las mismas almas, porque es verdad lo que aquí dice, Dios es el que lo añade. Pero bajaba Jesús otra vez del cielo después de haberse ido para evangelizar a la gente. No, era Cristo en el corazón de cada persona lo que hacía que muchos todos los días se añadieran a la iglesia. Cristo vino, murió, resucitó y se fue con el Padre. Pero cuando se agregaba la gente, había un mover muy fuerte del Espíritu, el Espíritu de Cristo, mostrando su poder y su gracia. Y de alguna manera todo esto impactaba al mundo, que muchos se convertían. Repito, no era Cristo personalmente, físicamente, llevando la palabra otra vez, sino que era a través de los creyentes que esto sucedía. ¿Cómo se puede tener una iglesia hoy grande? ¿Sí? Y lamentablemente hay gente que tiene sus métodos para tener una iglesia grande, ¿sí o no? Hay gente que sueña con tener una iglesia grande. Y para ello, ¿qué hace? Bueno, pues si el todo del ministro se trata de números solamente, pues los medios no van a importar los métodos que utilice con tal de meter a personas a su iglesia.
No va a importar si usa cosas mundanas. No va a importar si la gente está en sus pecados y les tolera toda su vida de maldad. No va a importar si la gente que está ahí adentro le llama hermano a cualquiera y hey hermano, bienvenido, y todos, total, ya llevamos la cuenta. Éramos 50, ahora somos 100, ahora somos 200, ahora somos 500 personas. ¿Sí? Y lamentablemente muchos están recurriendo a métodos mundanos, sobre todo, para tener números dentro de la iglesia. Por ejemplo, si yo dijera, vamos a tener el local más bonito, ¿sí?, que podamos tener, pues tendríamos que pensar en muchas cosas. Tenemos que pensar en un local propio, tenemos que pensar quizás cambiar estas sillas por butacas, quizás tenemos que pensar en cambiar un clima, a lo mejor no manejar luces blancas, sino manejar quizás algunas luces neón de colores, algunos efectos de humo, ¿sí? Y a un ministro con un piano que todo el tiempo esté tocando canciones así queditas, suavecitas, trin, 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 mientras el predicador habla, para mantener las emociones desbordadas, ¿no? Y todo lo que conlleva ese gasto, dirán, wow, qué hermosa experiencia me acabo de llevar. No necesariamente es de parte de Dios. ¿Por qué? Porque esos son métodos meramente humanos. La iglesia primitiva no tenía luces, la iglesia primitiva ni siquiera tenía púlpito, ni siquiera tenía una congregación, un local como estamos nosotros. Ellos se reunían en las casas, ¿sí? La iglesia estaba en las casas. Entonces, ¿por qué había mucha gente viniendo si las cuestiones materiales que se ven con los ojos de la carne no eran atractivas? El apóstol Pablo a los ojos de la carne el apóstol Pedro a los ojos de la carne no era atractivo, ¿sí? Era un pescador, pero que había andado con Jesús, pero que de alguna manera los apóstoles junto con él llevaron el evangelio y muchos venían. Jesús lo dijo claramente, la obra que yo hago, ustedes la van a hacer y lo van a hacer mayor, dice. ¿Por qué? Porque yo me voy al Padre, dice. O sea, él hizo una obra, su obra no era evangelizar, él vino a predicar, pero su objetivo era llegar a la cruz, expiar nuestros pecados, terminar todo, consumado es, y volver al Padre y dejar a la iglesia que haga lo que queda, ¿sí? Dice el texto, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Cada día. No es cada domingo, cada mes, y lo que es peor, cada año. Es muy fácil decir, vamos, me gustaría predicar en la iglesia. Claro, cuando ya está montado todo, cuando la gente ya está, cuando las cosas ya han habido esfuerzos, lágrimas, visitas y un montón de cosas. Es muy fácil decir, bueno, pues vamos a trabajar en la iglesia. Y muchas personas buscan precisamente un cargo visible, buscan un púlpito, y esto pues no es muy bueno que digamos. ¿Por qué? Porque no están buscando el servicio, están buscando una posición en la cual es ser visto. La iglesia primitiva era muy sencilla, pero había un poder tremendo del Espíritu. ¿Por qué sucedía esto? ¿Por qué pasaba esto? Vamos a ver un texto muy simple que a la vez me bendice mucho, y estoy seguro que va a bendecir aquí a más de dos, de lo que Dios puede hacer, de cómo se llena una iglesia, ¿sí? ¿Cómo se llena una iglesia? Así como el tema de hoy, ¿cómo se llena una iglesia? ¿Qué vamos a hacer? A ver, ponemos un buzón de sugerencias. Pues yo creo que el hermano Jorge debería dar sus temas que no duren ni 10 minutos, porque se tarda una hora y media y da sueño. Y lo ponemos en el buzón de las sugerencias, ¿sí? ¿Qué más quieren? Quiero que haya más cantos, pero quiero que metan otros ritmos. Lo ponemos en el buzón de las sugerencias. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieres? No, díganos nosotros qué les parece, ¿sí? Bueno, me gustaría que de repente el hermano Jorge como que cuente más chistes, o que cuente unos chistes por ahí, que me haga reír ahí más seguido. Y de alguna manera vamos ajustándonos, no a los que se reúnen, sino al mundo. Y obviamente que esto va a ser muy atractivo para el mundo. Desgraciadamente el mundo está tan metido en las iglesias que uno ve lo que hay adentro de muchos templos y da pena ajena. Pero ¿cómo quieres ver una de las primeras reuniones llenas de poder de la iglesia primitiva, o de los inicios, ¿no?, del asentamiento del reino? Porque algunos dicen, no, el reino de Dios es cuando Cristo murió y resucitó, y en el Pentecostés, cuando se convirtieron las 3,000 personas, ahí inició la iglesia. Y no es cierto. Ahí inicia la iglesia
Pero cuando Jesús dijo el reino de los cielos, y él estaba vivo todavía, él dijo, ha llegado o iba a llegar. Se ha acercado, ha llegado, dice. Y cuando Jesús murió y resucitó, no había que evangelizar al primero, ni siquiera los 12 o un discípulo, 12 apóstoles y un discípulo. No, habían más de 500, 120 reunidos en el día de Pentecostés. Habían 120 reunidos. Ya había una pequeña iglesia de 120 personas en el Pentecostés creyendo en Cristo resucitado. ¿Sí? O sea que el mover de Dios y el poder de Cristo no se quedó algo como que, bueno, pues ya se fue Jesús y somos 12 y va a empezar la iglesia. No, el reino de los cielos llegaba, se preparaba el camino del Señor y lo que iba a venir después iba a ser labor de la iglesia primitiva. Marcos, por favor, capítulo 2. Mateo, Marcos, capítulo 2, versículo 1. Marcos, capítulo 2, versículo 1. Sí, hay un suceso de muchos milagros previos en el libro de Marcos, ¿no? El bautismo, la tentación, sana a la suegra de Pedro, Jesús sana a un leproso, muchos sanados a ponerse el sol. Solo el capítulo 1, si tú te fijas, hay muchos milagros, muchos milagros. Ahora dice el capítulo 2, verso 1, y vas a entender por qué pasa lo que pasó ahí. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús estaba en casa? Porque Jesús no podía predicar en las calles. Jesús en las calles, su ministerio se volvió un ministerio de sanación. ¿Sí o no? Jesús en las calles, su ministerio ya no podía ser ministerio de predicar la palabra. ¿Por qué? Porque lo que quería la gente era tocarlo. Lo que quería la gente es que le sane, que le cure. Iban corriendo a Jesús, ¿para qué? Para ser aliviados de sus penas físicas. Entonces Jesús en alguna ocasión se apartaba y se subía en un monte, se apartaba en una barca en la orilla para que la gente no pudiera alcanzarle y poder predicarle sin que se estén distrayendo con el afán de sanarse. Pregunta, ¿qué es más importante para Jesús? ¿Que la gente escuche la palabra de Dios o que la gente sea sana? ¿Sí? Matthew Henry dice que puedes caminar con tus 2 pies sanos, porque aquí habla de un paralítico que no, o sea, no caminan los paralíticos. Puedes caminar con tus 2 pies sanos rumbo al infierno. ¿Sí? Entonces lo más importante de Jesús, hay que entenderlo bien, más que cualquier sanidad, es que tu alma sea salva. ¿Sí? ¿Está mal orar por nuestras enfermedades? No está mal. Por nuestros problemas, nuestras enfermedades, problemas de salud, no está mal, al contrario, es bíblico, debemos de hacerlo. Pero a veces no entendemos la prioridad. Jesús claramente tenía su prioridad, su objetivo era predicar el reino, ¿sí? A la gente. Y cuando Jesús está en casa, dice el texto, se oyó que estaba en casa. ¿Qué significa se oyó? Que el rumor se esparció como fuego a la paja, ¿sí? Se esparció el rumor. Jesús está aquí y está en una casa. ¿Y qué hizo la gente? Fue a buscarlo. ¿Cuántos fueron a buscarlo? 2, 3, 4. ¿Cómo fueron a buscarlo? Es que, Jesús está en una casa. Sí, este domingo no puedo, pero voy a ir el otro domingo. Dice, inmediatamente se juntaron muchos. ¿Sí? Primer requisito para que una iglesia se llene, tiene que haber certeza que Jesús está en esa iglesia. Si Jesús no está en la iglesia, esa iglesia no se va a llenar de verdaderos discípulos de Cristo. Hermano, pero cualquiera puede decir que Jesús está en la iglesia donde se reúnen. Yo puedo decir, Jesús está aquí en la iglesia y no sea verdad, pero ¿cómo sabemos la diferencia? No hay muchos templos que tienen en la entrada, aquí se reúne la iglesia de Cristo, iglesia cristiana Peñel, iglesia cristiana de las 3 profecías, etcétera, etcétera. O sea, andan con las etiquetas y con los títulos, ¿sí? Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, ¿sí? O sea, hay gente que tiene las etiquetas y de alguna manera dice, Jesús está con nosotros. Y mira la multitud. Parece que se cumple esto, pero ¿es realmente el objetivo? Muchas personas piensan que con juntar la multitud y con predicar a un Jesús de la Biblia significa que Jesús está en esa congregación, y no necesariamente.
¿La diferencia cuál es? Vean lo que dice el texto. Inmediatamente se juntaron muchos, no lo pensaron, sabían que Jesús estaba allá y a Jesús lo buscaban. ¿Para qué buscaban a Jesús? Porque en Jesús sabían que había poder. En el capítulo 1 de Marcos, escuchen bien, hay muchos milagros ahí reflejados, solo en el capítulo 1. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que proclama de que Jesús está en mi iglesia y además tenemos mucha gente, cuando no hay poder? Porque cuando hay Cristo, hay poder. A otros pueden ser más astutos y decir, no, con nosotros sí está Cristo, con nosotros sí está la multitud y con nosotros sí hay poder. A ver, muestra el poder. Y empiezan a brincar, empiezan a cacarear, empiezan a hacer ruidos, a saltar, a temblar. Mira el poder, dice. ¿Y se refiere a eso? El poder de Cristo no era teatro. El poder de Cristo no era una locura de que la gente se ponía a saltar extasiada. No, los ciegos veían, los cojos andaban, los ciegos de nacimiento veían, los tullidos eran restaurados, sus partes de su cuerpo. ¿Sí? Las personas jorobadas se les desaparecía la joroba. Los muertos resucitaban. No había ambigüedades, no había cosas de que será así. ¿Será que se hizo al muerto 4 días estar allá sepultado? ¿Será que se hizo al ciego? Oh, vengo aquí a la reunión por primera vez. Y no, todo lo conocían de toda la vida, que se la pasaba mendigando. Jesús hacía cosas y manifestaba algo muy diferente. En Jesús hay poder. ¿Por qué la gente no iba a buscar a los fariseos y a los escribas corriendo a amontonarse con ellos? ¿Por qué no lo hacían? Porque no había poder. Había reglas, había legalismo, había mucha instrucción, había mucha Biblia, pero no había compasión, no había misericordia y no había poder. Todos los que buscaban a Cristo era por su poder. Vamos a verlo rápidamente, como referencia rápida, capítulo 1 de Marcos. ¿Sí? Capítulo 1 de Marcos. Ahí rápidamente dice, capítulo 1, versículo 21, ¿sí? Y entraron en Capernaum. Recuerda que el que leímos en el 2 dice que volvió a Capernaum, ¿verdad? La gente ya sabía de Jesús. ¿Qué pasó en Capernaum? Pues sanó a un, liberó, ¿a un qué? A un endemoniado. ¿Dios puede liberar a los demoniados? ¿Cristo puede liberar a los endemoniados? ¿Sí? Y no importa si son 70,000 demonios o miles de demonios, ¿sí? O 12 legiones de demonios, o una legión de demonios, o 10 demonios, o un demonio, no importa. Jesús tiene poder para libertar. ¿Sí o no? ¿Alguien es esclavo del diablo? Jesús tiene poder para librarlo. El domingo pasado, cuando no estaba yo aquí en la mañana, estaba predicando a otro pueblo. Terminando el culto, se paró un hombre, ¿sí? De ese domingo, y yo salí para saludarlo, porque era la primera vez que lo veía, y dice, yo necesito, estaba cimbrado, no estaba totalmente borracho, pero estaba así, cimbradito, pero estaba consciente en un 70%. Hay gente que de plano no puede hablar. Tengo rancho, tengo carro, tengo mujer, tengo hijos, tengo dinero, tengo esto, pero no soy feliz, dice. No soy feliz. Porque no puedo dejar esto, dice. Y la invitación, ¿cuál es? Ven a Cristo, Él te va a ayudar. Él te va a ayudar, en Él hay poder. ¿De verdad? Me dice, sí, de verdad. Arrepiéntete de tu pecado, busca a Cristo, hay poder. ¿Sí? Y aparentemente hay una puerta abierta por allí. Todas las personas que experimentan la liberación de Cristo y ven a alguien esclavo del diablo, ¿cuál crees que es su reacción natural? ¿Cuál es su reacción natural? Yo conozco a alguien que te puede librar. Sí, ¿qué templo es para de sufrir? No, se llama Jesús. Sí, porque para eso tú pagas y pagas. Pagas por sufrir, porque no eres libre. Pagas por el agua del Jordán, pagas por ahí por la rosa, pagas ahí por una cruz, pagas ahí por un curso, pagas ahí por 2 oraciones y pagas y sueltas ahí todo tu dinero, porque realmente es lo que interesa, tu dinero. Pero con Cristo la gente llegaba y el endemoniado, ¿qué tienes tú? Dice ahí el texto, ahí rápidamente el 24. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido aquí para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ahí no hay negociaciones de dinero. Ahí hay alguien poderosísimo que aterra al reino de las tinieblas, el cual dice, yo no puedo estar junto de ti, me vas a destruir. ¿Y Jesús qué hace?
liberta a este hombre. Capítulo 1, versículo 29, versículo 30, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. ¿A quién? A Jesús. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. ¿Y ella qué dice ahí? Y ella le servía. ¿Le servía por un cargo, por un puesto, por ser reconocida? No, ella sabía que estaba perdida, quizás a punto de morir, pero Jesús le sanó. Con Jesús hay verdadero poder. Miren, solo en 3 versículos vean todo lo que vivió Jesús y ayudó a las personas. 32 al 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades. ¿A qué horas dormía Jesús? Cuando llegó la noche, dije, voy a dormir ahora un poco. Está ayudando y sanando, ¿no? Le traen todos los que tenían enfermedades y los endemoniados y toda, ¿qué dice ya? La ciudad se agolpó a la puerta. Verso 34. Y sanó a muchos. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuántos días? En una noche. Jesús podía sanar a un endemoniado, a la suegra de Pedro, a uno aquí, a otro allá, pero Jesús hacía sanidades colectivas. Llegaban todos enfermos, endemoniados. ¡Ay! Cuando Jesús, sean libres, sean sanos, se iban felices, contentos. ¿Sí? Porque Él es Dios, porque Él tiene el poder. Repito el 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y uno todavía tiene que orar, Señor, tú sabes la enfermedad que tiene mi cuerpo, tú eres el arquitecto del cuerpo. Uno se pone medio poético con Dios, ¿no? Tú conoces mi mal, Dios, y tú dale pericia a los doctores, que no sé qué. Aquí Jesús no necesito escuchar ninguna oración de qué tenía cada quien. No necesito detalles de qué enfermedad tenía. Y Jesús sanó de enfermedades diversas y echó fuera muchos demonios. Demonios que tenían conquistadas las almas, fueron libres esas almas. Y no dejaba hablar a los demonios. ¿Por qué? Porque le conocían. Si te fijas en el 1, versículo 24, el demonio se puso a hablar y se puso, eres el santo de Dios. Pero él les reprendía que se callaran. ¿Sí? Versículo 35, levantándose, ¿qué dice el texto? Muy de mañana. ¿A qué horas habrá costado dormir Jesús? Si llegando la noche le trajeron a la gente. ¿A qué horas oscurece? ¿6, 7 de la noche que oscurezca? Mucha gente. ¿Cuánto quieres que estuvo Jesús ayudando? ¿2, 3 horas? 8, 9, 10, 11, 12 que se haya costado dormir. Quizás una, platicando con los discípulos. Y Jesús al día siguiente se despierta, o mejor dicho, al rato se despierta a las 11 de la mañana para recuperar su sueño. Dice la palabra que levantándose muy de mañana, siendo aún que muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía Jesús allí? Y allí oraba. Alguien dice por allá, hermano, es que yo no veo en la Biblia donde hay que orar de madrugada. Bueno, pues hay un texto que dice que te buscaré en las vigilias de la noche, ¿no? Desde temprano te buscaré. Y aquí ves que aquí hay un ejemplo de Jesús. Buscando a Jesús. Jesús está buscando al Padre, perdón. Le buscó Simón, donde está Jesús, y los que con él estaban, y hallando le dijeron, todos, ¿qué? Todos te buscan. ¿Cómo siguieron, iglesia? Porque la gente que no quiere prosperar económicamente para dar una ofrenda y que me dé Dios al 100%, la gente que no quiere sanar egoístamente para olvidarse luego de Dios, no, la gente que necesita a Jesús es la que va a buscar a Jesús. Y donde esta gente escuche, ¿sabes qué? En tal lugar está Jesús. Es allí donde va a ir. Es allí donde va a ir. ¿Qué es más atractivo para un alma que muy necesitada? Si un alma está necesitada de Dios y de Cristo, y la traes al templo más hermoso, con un megadomo ahí tipo estadio y luces y los efectos que te dije hace rato, va a salir triste de ahí si no ve a Cristo. No le va a impresionar la coreografía, porque el alma necesitada dice, esto no me llena, esto no me sirve, yo necesito buscar al Salvador. ¿Sí? Todos te buscan. Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí. Su objetivo de Jesús era predicar más que sanar, porque para esto dice el texto, ¿qué? ¿He venido para qué?
para predicar y para ayudar a muchos, pero sobre todo predicar. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Verso 40, vino un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué demuestra este leproso con esta pregunta que le hace al Señor Jesús? Demuestra dos cosas. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué demuestra esta pregunta? Si le hubiera dicho el leproso a Jesús: si puedes, límpiame, ¿qué estaría demostrando? ¿Que Jesús qué? No tiene poder. A lo mejor sí, a lo mejor no. Y si puedes, pues qué bueno, ¿no? Pero este hombre no estaba diciendo si puedes. Este hombre sabía que Jesús ¿qué? Jesús podía. Jesús tiene poder. Solo se trata de que Él ¿qué? Que Él quiera. Él tiene poder y Él es el soberano. Él tiene poder y Él es el que manda. Y si Él quiere, mi enfermedad va a desaparecer. Y si no quiere, tampoco va a desaparecer. Y bendito sea su nombre. ¿Sí? Si quieres, le dice, tú puedes limpiarme. Verso 41, Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Imagínate la escena. Un judío podría tocar a un leproso. Estaba prohibido por la ley. ¿Por qué Jesús tocó al leproso? Para mostrarse compasivo con él. Su expresión de si quieres puede limpiarme, dice que él tuvo misericordia de él, de su alma, de su necesidad, de esa fe genuina, esa fe verdadera que sabe que le puede librar. Y brincándose el protocolo de la ley, escúchenlo bien, no porque Jesús viole la ley, Jesús brincándose toca al leproso. Si esto fuera una transgresión de Cristo, Cristo hubiera incurrido en pecado, porque la ley manda que no se debía tocar lo inmundo. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? ¿Por qué Jesús, cuando vienen los inmundos y los toca, como los leprosos, por qué Jesús no incurre en pecado? Porque si tú fueras un israelita o cualquier persona y hay un leproso y lo tocas, ¿qué pasaba cuando tocabas a un inmundo? Te contaminabas. Ritualmente te amancillabas, te manchabas. La contaminación, ¿qué pasaba? Se te pasaba a ti. ¿Qué puede corromper a Jesús? ¿Qué puede manchar a Jesús? ¿Qué puede empezar a pudrir la piel de Jesús? ¿Qué puede contaminar de pecado a Jesús? No, el efecto con Jesús es inverso. Lo que Él toca, Él purifica. Entonces Jesús no incurre en pecado. Entonces tenía misericordia, Él lo tocó. Quizás todos sus discípulos se espantó y ¿qué estás haciendo? Jesús, eso no se hace. Pero enseguida quedó sano. ¿Dónde está la falta? Porque eres la fuente de la pureza. Jesús, teniendo misericordia de él, le tocó. Imagínate cómo sintió este leproso la mano de Jesús. Me tocas a mí si soy basura. Me tocas a mí si soy sucio, soy inmundo. Y le dijo: quiero, se limpió, lo cual demuestra su gracia. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se le fue de él y quedó limpio. Y entonces le encargó rigurosamente y le despidió. ¿Sabes qué? No lo digas. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve y muestra al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio. Eso era algo de propio de la ley. Cuando un leproso se lograba sanar, si es que sanaba, tenía que hacer ciertos rituales. Pero oído él, ¿qué dice el texto ahí? Comenzó a publicar lo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Qué pasa cuando uno que está inmundo por el pecado se sabe que es limpiado por Jesús? Se sabe que es tocado. ¿No le da pena predicar el evangelio? Va y lo publica mucho. A mí me limpió Jesús. Yo estaba muy sucio y contaminado y a mí me tocó Jesús. Date cuenta cómo se llena una iglesia. Porque el poder de Dios es real en la vida de cada creyente. Cuando la gente sabe esto,
Jesús ya no podía entrar porque la gente ya se la golpeaba. Él se fue al desierto. ¿Y qué hizo la gente? Vámonos donde está Jesús. Vámonos donde está Jesús. Y es hermoso esto, porque Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, ¿qué? Y me siguen. Donde se vaya Jesús, ahí se van a ir las ovejas que buscan a Jesús. Y si alguien dice: no, aquí yo soy el very good, aquí yo soy, ustedes están aquí por mi predicación se salvaron, que por esto, que por aquello, que por lo otro, y aquí ustedes se quedan. Si Jesús se va a otro lado, ese se queda solo. Porque la gente que reconoce dónde está Jesús, ¿dónde está Jesús? ¿Sí? Y si hay que dejar el templo bonito, lo dejamos con tal de estar ¿con quién? En Jesús, aunque sea en el desierto. Así se llena una congregación. Primero tiene que estar Jesús, ¿sí? Y es evidente que hay poder. ¿En dónde? En todas las personas que se han encontrado con Jesús. Capítulo 2, verso 2. ¿Sí? Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Qué forma tan tremenda de predicar la palabra, ¿verdad? Porque hay veces, ¿cómo tú predicas a alguien cuando tiene un problema, cuando tiene una necesidad? ¿Cómo tú le predicas a alguien cuando tiene el estómago vacío? ¿Cómo tú le predicas a alguien cuando sigue siendo esclavo? ¿Cómo tú le predicas a alguien cuando está atormentado? ¿Cómo tú le predicas a alguien cuando está ahí fuera de sus 5 sentidos? Muy difícil. Sin embargo, cuando la gente veía que hay poder de Jesús, podía estar atenta a lo que Jesús hacía o decía, y es momento para predicar el evangelio. Como el hombre del domingo pasado estaba medio cimbrado, pero si Dios nos permite, la idea es de que esté sobrio y poder hablarle y que escuche el evangelio. Que Dios nos ayude y ayude a esta alma, a todas las almas. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Quién es este paralítico? ¿Qué significa este paralítico que llega a la iglesia? No por su propio pie, sino porque 4 lo estaban llevando. ¿Qué significa? Que hay gente que no va a venir. Es más, hay gente que aunque quiera, no viene. Y aun si viene, no le funcionan las piernas, o no le funciona el alma correctamente. No puede buscar a Dios. ¿Por qué? Porque está como el paralítico de Betesda. Él tenía más de 40 años ahí, y cada vez que quería entrar al agua para que se sane, ya llegaba otro antes, y estaba así todos los años, nunca llegaba, hasta que Cristo pasó junto con él. ¿Cómo se llena? Si de por sí, cuando la gente se salva por Cristo, busca a Cristo, habla de Cristo, todo esto, cuando veo a alguien que no quiere saber nada de Dios, ¿sí? ¿Qué pasa? Llega uno hermano y le dice a otro hermano: oye hermano, tengo una carga por fulano de tal, por este pariente, por este amigo, por este vecino, mi corazón se duele, vamos a orar. Y luego viene otro: yo me junto con ustedes y vamos a orar. Y son 2, 3 corazones que están orando, 4 corazones que están orando, corazones que conocen la libertad y el poder de Jesús, y que saben que le puede ayudar al que no puede venir. Y lo que hacen es cargarlo con sus oraciones y decirle: Dios, ten compasión de él como tuviste con nosotros. Y no solamente lo oran, lo invitan, lo frecuentan. Vente, vamos a buscar a Dios. Y buscan la manera de predicar, evangelizar, que escuche la palabra. Buscan la forma de convencerlo. Porque hay gente que no quiere oír la voz de Dios. O hay gente que aunque quiera no puede. Entonces, lo que sucede aquí es que nos está demostrando que hay forma de que también la iglesia se llene. No solamente con aquellos que Cristo toca, sino cuando estas personas salvas buscan a otros y se los traen ¿a quién? Se los traen a Cristo. No se los traen al templo, no se los traen para que observen al ministro, se los traen ¿a quién? A Jesús. Voy a buscar almas para traerlo a los pies de Jesús. Porque solo Jesús tiene poder. El local no tiene poder, el grupo en sí mismo no tiene poder. El poder es por Jesús en la vida de cada discípulo y cada creyente. Pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos traído un paralítico a la iglesia de Dios? Sí, porque a veces podemos predicar y podemos hablar, ¿no? Y podemos divulgar ahí a Cristo, ¿no? Pero ¿cuánto nos hemos cargado por uno, ir a buscarlo y hacer esfuerzos extras para traer un alma a Cristo? Este es el trabajo evangelístico más tremendo que yo he visto.
Porque aquí es de que te quieres reunir, no, que sí, que no, no, la que agarran, se lo llevan y ¿dónde me llevan? Era un amigo aparentemente, te vamos a llevar con alguien que te va a ayudar. No sabemos si quería o no quería, simplemente se lo agarraron, se lo llevaron. No hay indicio de que él diga, me pueden llevar, como el paralítico de Bethesda, que él quería, pero no podía. De este no hay indicio, podemos suponer de que no tenía el interés o simplemente había perdido toda esperanza. Yo jamás voy a salir de esta situación. Como aquel que dice, yo nunca voy a cambiar. Oh, fulano nunca va a cambiar. Mengana nunca va a cambiar. ¿Cómo puedes predicar el evangelio así? ¿Cómo esperes que la iglesia crezca así? Si ni uno es el que tiene fe, ¿cómo quieres que otro tenga fe? Ahora, ve lo que pasa. Repetimos el 3. Entonces vinieron a él, ¿a quién? A Cristo, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Cómo estaba la casa? Llena hasta no más. ¿Sí? De tal manera que la misma multitud, dice el texto en el verso 2, y ya no cabían ni aún en la puerta, dice el verso 2 al final, y les predicaba la palabra. Estaba la gente amontonada ahí, imagínate la casa llena de gente, la gente asomada por las ventanas, en la puerta parada la gente sentada en el piso, la gente acechando otra ventana. Todos querían escuchar a Jesús, subiéndose en una piedra, querían oír a Jesús. Y llegan estos, Jesús lo va a ayudar y se topan con tremendo obstáculo. Híjole, todos tienen necesidad, todos tienen que buscar a Dios, todos buscan un favor de Dios, todos quieren oír su palabra. Y ni modo, creemos que tenemos que volver a llevarte a tu casa, porque pues lo intentamos, tú lo viste. Sí, tú lo viste, lo intentamos. Y nos podemos dar por vencidos. Y suele pasar. Oramos 2, 3 veces por alguien, vemos que no reacciona, ya no queremos seguir orando. Sí. Y suele pasar. Porque a veces yo me cuestiono, ¿será que no has visto el poder de Dios? O si lo viste ya te olvidaste de Él. Versículo 4. Y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ellos se toparon con un obstáculo y enseguida que puso su mente, tenemos que ponerlo delante de Cristo. Y cuando dice que descubrieron, y es una abertura, las palabras están muy suaves. El techo de aquellos judíos de aquel entonces, todo parece ser la casa que era quizás la casa de Pedro, eran de palos, de vigas, con barro y con paja. Entonces ellos ¿cómo subían? Todas las casas de los judíos tenían cierto lugar donde pasar la tarde, respirar aire fresco, comer. Algunos eran más elegantes que otros, se le llamaba aposento alto. Y todos tenían el hábito de tener una escalera en su casa con el cual trepaban y ahí pasaban el rato. Entonces seguramente esa escalera ahí estaba, si no lo agarraron de otra casa, no podían entrar, pues ¿dónde vamos a meterlo? No podemos tirarlos encima de la gente. Y subieron al techo, por el techo dijeron, por el techo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a romper el techo. ¿Sí? Imagínate que para que alguien quiera que ores por él, quiero que ores por mí. ¿Puedes orar por mí? ¿Puedes orar por mí? Oye, fíjate, son las 3 de la mañana. Mejor vente mañana. No, ora por mí, por favor. No, vente mañana, es muy tarde. Y pam, te rompan la puerta y que ores por mí, te digan. ¿Qué harías tú? Oye, ¿quién te crees para romper mi puerta? Lo echarías, ¿verdad? A lo mejor lo echaríamos, ¿no? Cuando su desesperación, su necesidad es fuerte. Aquí la desesperación y la necesidad no es de alguien personal, sino es de otros que quieren ver salvo a uno, a un paralítico. Insistirle a Cristo. Hicieron un hueco, rompieron, quizás habrán hecho un hueco como de, pues para meter una camilla, habrán hecho un hueco como de 60 por 60 o 60 por 90, una abertura, rompieron y cayeron. Imagínate que Jesús está predicando y viene la interrupción. Estás predicando y ¡pum! Se empieza a caer el techo. Vamos a dejar que dejen de jugar estas para que sigamos predicando. Jesús veía lo que pasaba y el paralítico bajaba y su predicación fue interrumpida. Su enseñanza fue interrumpida. No decimos que no, pero la reacción de Cristo demuestra muchas cosas. A veces nosotros podemos estar predicando y va a entrar un borrachito y tenemos reacciones. Precisamente este domingo pasado entró uno en Quimbila y puede tomar asiento si gusta, ¿no? Porque estaba parado casi aquí junto y se paraba y se sentaba. Sí. Quizás le podemos haber dicho, a ver, deje de molestar y váyase. ¿Sí? Y la gente va a pararse y no va a querer volver.
¿sí? Pero Cristo cuando la gente le interrumpía, Él no tiene una reacción negativa, Él no tiene una reacción así de ira, de cólera. Pues él sabía todas las cosas, Él sabía lo que pasaba. En cambio nosotros tenemos que aprender que Dios tiene todo el control de una reunión también, ¿sí? Siempre y cuando Cristo esté. Porque si Cristo está, el diablo no puede meter relajo. Aunque entre alguien muy impío, el diablo está sometido, ¿sí? Pero si Cristo no está en esa iglesia, no, hombre, se arman los golpes en la iglesia. Abren una abertura, bajan al paralítico y dice el versículo 5 la reacción que tuvo Jesús. Al ver Jesús al paralítico, eso dice el texto, al ver Jesús, ¿en qué se fijó Jesús? En el hueco. Y ¿qué es lo primero que debía haber visto Jesús cuando le alzó la mirada? ¿Qué primero debió haber visto? ¿Ah? La camilla. Están abriendo el hueco y ellos seguramente están desde arriba con sogas, bajándole entre los cuatro, viéndole de que esté bien nivelado, si no, pum, pum, se cae el enfermo, ¿no? Con mucho cuidado, despacio, pero dame chance, y bajándolo. Quizás la primera cosa que se observaba era la camilla, pero Jesús enfocó su mirada en la abertura y ver los rostros de las personas que estaban haciendo esa obra. Ni siquiera se estaba fijando en el paralítico, porque mi Biblia dice claramente, al ver Jesús, la fe de ellos. Esa gente cuando estaba allá arriba tenía algo en su corazón. Ya está, ya lo conseguimos. ¿Sí? Date cuenta, quizás allá el dueño de la casa, mi techo. ¿Sí? Pero ellos estaban felices por algo. A lo mejor habrán dicho, ¿y qué vamos a hacer con el techo? Luego lo pagamos. Ahí lo vemos qué hacemos. O lo ayudamos a hacer otro. ¿Sí? Pero ellos estaban contentos. Ellos tenían una fe. Por fin está delante de Cristo. Como cristianos no sabemos evangelizar muchas veces. ¿Saben por qué? Porque a veces hablamos a la gente, hablamos y llega un punto donde la persona llega a estar delante de Cristo y no lo vemos. Cuando vemos que la gente está, sí, es verdad, bueno, está bien, te veo el domingo entonces, está bien, y la gente se queda así, estaba a punto. ¿Por qué no mejor decirle, vamos a buscar a Cristo ahora? Él está aquí. Vamos a arrodillarnos, vamos a buscarle, vamos a arrepentirnos, vamos a clamarle, porque estás enfrente de Él. Y a veces nosotros postergamos las cosas. La fe de ellos, su objetivo era que esté delante de Cristo. Nosotros no podemos sanarlo, nosotros no podemos darle la salud de sus piernas, nosotros no podemos ni siquiera levantarle los ánimos. A lo mejor él no tiene ni ánimos, no tenemos capacidad de cambiar su psicología, de que se anime, no, nada. Solo podemos hacer algo, hacer un esfuerzo, romper ese techo, bajarlo y que Cristo haga ¿qué? Lo que nosotros no podemos hacer. Tenemos nosotros ese discernimiento, tenemos nosotros esa visión. Hay gente allá afuera muriéndose, gente sufriendo, gente esclava, gente perdida, gente que ríe en el pecado pero por dentro se está muriendo. Y tenemos que saber, tenemos que buscar, tenemos que hacer que conozcan a Cristo, ¿sí? Obviamente no me refiero al hecho literal de que vayas, lo amagues entre cuatro hermanos, lo amarres en un palo y te lo traigas a la iglesia, sino es en un sentido espiritual, que estés orando, ayunando, buscando a Dios con fe, hasta que veas el momento que esté delante de Cristo. ¿Sí? El momento que esté delante de Cristo. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ya se dirige al paralítico, hijo, tus piernas son sanadas. ¿Eso dijo? A lo mejor las personas querían que el paralítico empezara a caminar, ¿no? ¿Sí o no? Pues por algo lo llevaron, por algo lo bajaron. Este se sana porque Cristo lo sana, Él tiene el poder. Pero Jesús hizo algo, hizo un cambio, ¿no? Y se quedaron aquí, los hombres se quedaron así espantados. Pero sánalo, Jesús. ¿De qué hablamos al principio? Jesús hizo muchos milagros, hizo muchísimos milagros. Pero ¿qué es más importante? ¿Que Jesús nos haga un milagro o que perdone nuestros pecados? Y sabes una cosa, el milagro más grande que puedes experimentar es el perdón
de todos tus pecados. Ese es el regalo más grande que puedes recibir de Jesús. Más que te sane, el perdón de todos tus pecados. ¿Sí o no? La gente dice, es que yo soy salvo. ¿Por qué? Porque yo estaba muy enfermo, estaba en cama y Dios me sanó. Y no le ves una vida muy comprometida, que digamos. Pero ella se siente súper ungida porque estaba muy enfermo y se sanó. ¿Sí? Yo tenía un demonio antes y me liberé. Ahora yo predico y libero al demonio. ¿Y qué decía Jesús al respecto de eso? No te goces, porque los demonios, ¿qué? Se sujetan. Gózate, ¿por qué? Porque tu nombre, ¿qué? Está escrito en el libro de la vida. ¿Qué es lo más importante? El perdón de los pecados. Lo más importante es la salvación. Y aquí había un detalle muy importante. ¿Por qué? Porque en la cultura judía, cuando había alguien enfermo, los judíos muchas veces atribuían de que estaba enfermo porque estaba maldito, estaba condenado por causa de algún pecado. Está enfermo por algún pecado que hizo. Este hombre es ciego porque pecó él o porque pecaron sus padres. Y Jesús le dice a sus discípulos, ni porque pecó él ni porque pecaron sus padres. Cuando el ciego que fue sanado, ese mismo ciego se topa con los fariseos, tú naciste de todo el pecado, le dice. Porque había un pensamiento que el que está enfermo es porque está en pecado, y no necesariamente. Los hijos de Dios también se enferman. Ahora bien, aquí hay algo interesante. Hay un enfermo y Jesús perdona pecados. Tal parece que el pecado tiene alguna relación con la enfermedad. Y la respuesta es que sí. La enfermedad no existía antes de la caída. La enfermedad es una consecuencia del pecado. El judío pensaba que para que alguien sea sano, para que a alguien se le perdone sus pecados, la muestra de que estaba bien con Dios es que está muy enfermo. Seguramente hizo un pecado. Y después de los 3 meses ya estaba sano, a lo mejor ya se arrepintió. Y por eso Dios ya lo sanó. Y volvió a enfermarse, seguramente hizo otra cosa, pues está maldito, está castigado por Dios. Y después, ¿qué pasa? Después ya está sano, seguramente ya se arrepintió. Entonces ellos relacionaban mucho eso. Entonces cuando Jesús ve la fe de ellos y le dice al paralítico que lo más importante, le voy a dar algo más importante de lo que ustedes quieren para él, el perdón de sus pecados. Quizás la gente no lo entendía en su momento, ¿sí? Tus pecados, hijo, tus pecados te son perdonados. Verso 6, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, o sea, en sus pensamientos decían lo siguiente. Verso 7, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos están escuchando al maestro y todo bien, todo bien. Cuando baja este hombre y lo sanaba, si lo hubiera sanado, camina y anda. Estos hombres no hubieran dicho nada. A lo mejor hubieran pensado, como algunos decían, por Belcebú hizo estas cosas. Pero bueno, no lo dice. El problema viene cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados. El escriba sabía mucha Biblia, se encargaba de copiar el texto. Ahora bien, el escriba, como sabía mucho texto, sabía de que solo Dios puede perdonar pecados. Y cuando escucha a Jesús decirle, tus pecados te son perdonados, él enseguida choca con su conocimiento y teológicamente él está en lo correcto. Este escriba, teológicamente, está en lo correcto. Solo Dios perdona pecados, nadie más. Ningún sumo sacerdote, ningún escriba, ningún fariseo, ningún saduceo, ningún maestro puede perdonar pecados, solo Dios. ¿Cómo se atreve este hombre a perdonar los pecados? ¿Quién se cree que es? ¿Ustedes quién creen que es Jesús? ¿Verdad? Él es Dios. Sin embargo, la gente no lo creía. ¿Cómo se llena una iglesia? Cuando la gente tiene la fe correcta de quién es Jesús. Jesús no fue un gran profeta, Jesús no fue un gran hombre, Jesús no es un otro ángel ni hermano de Satanás, Jesús no es un diosito más pequeño, no, Jesús es Dios. Y cuando la gente entiende que Jesús es Dios y que el poder que tiene es por su naturaleza divina, aunque era también 100% humano, la gente ve el poder de Dios. Versículo 7, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos,
les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? O sea, Jesús, como quien dice, les leyó el pensamiento. O sea, no lo leyó en su alma, ya sabía, como que los había escuchado, como que pensaron, y él escuchó sus pensamientos. Él está mal. Y Jesús dice: ¿por qué ustedes piensan así? Y ellos habrán ¿pensar qué? Pues nadie me escuchó, nadie sabe qué estoy pensando. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil decir? Humanamente, decir te perdono tus pecados, pues es bien fácil. ¿Por qué? Porque es un asunto invisible, donde la gente puede hasta actuar y decir: oh, ya siento que Dios me perdona, ¿sí? Y todo ese rollo. Pero a fin de cuentas es algo invisible, algo que no se puede comprobar, ¿sí? Pero un hombre paralítico, que de veras estaba bien enfermo y paralítico, era muy osado, es muy osado decirle a un paralítico: levántate y anda. Si alguna vez en tu vida conoces a alguien, o te ha pasado, o conoces a alguien, o conoces a un hermano que le pasó, que se ha topado con un enfermo, y Dios le dice al corazón: ora por él y dile que se levante. Si no tienes fe, lo vas a ver muy difícil. Muy difícil. Obviamente, si no hay santidad y no hay una vida recta delante de Dios, pues es muy difícil. Hasta eso te condena para no hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay fe. Cuando tú estás en una situación así y te ves confrontado, no puedes hacerlo. Porque a lo mejor puedes pensar: ¿serás tú el que me está hablando, Dios? ¿O será mi carne que yo me quiero enaltecer si se sana? ¿O qué tal si oro y no se sana? ¿Y cómo voy a quedar? Porque tú no tienes poder. Los apóstoles oraban y sanaban: lo que no tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Qué tenía Cristo en su ser? El poder andando en los discípulos. Aquí Jesús era el poder mismo. Él no tenía poder de otro, él era el poder mismo. Y él dice: bueno, él no tenía ningún problema. Para él no era nada difícil perdonar pecados, puesto que él es Dios. Y no era para nada difícil sanar a un paralítico, por lo mismo de que él es Dios. Para nosotros es difícil hacer la obra. Para nosotros es difícil cargar al paralítico. Para nosotros es difícil subirlo al techo, hacer el hueco y bajarlo. Pero para Cristo no hay nada difícil. Para Cristo no hay nada difícil. Así que si hay cosas en tu vida que las ves difíciles, empieza a creer. Porque a lo mejor nuestra falta de fe hace que nos estemos hundiendo o ahogando, porque no creemos en un Jesús poderoso para hacer las cosas. Cuando hay auténtica fe, ha llevado a muchos discípulos de cristianos a orar por un enfermo. Vamos a orar y va a sanar. Y va a sanar. Orar por un endemoniado y va a ser librado. Pero ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Sí? En una ocasión, estando ahí junto a unos hermanos que habían tenido experiencias con demonios, pues se les veía como que había mucha angustia y temor. No es conveniente que te acompañen. No es conveniente. ¿Sí? Porque si no están bien parados en la fe, no es conveniente para ellos. No por el que va, sino para ellos. No es conveniente. No vayan a salir de ahí acorreteados y desnudos. Para Jesús no es problema ni hacer lo uno ni lo otro. Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder. Esa palabra potestad significa potencia. Para que veas que el Hijo del Hombre tiene poder aquí en la tierra para perdonar pecados, se voltea, dice el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos que se asombraron, todos que glorificaron a Dios, diciendo: nunca habíamos visto tal cosa. Jesús tiene autoridad. Cuando una iglesia se llena, es porque la gente sabe que Cristo tiene poder, que es real, es hijo de Dios y tiene autoridad para hacer todo lo que Él quiera.
la gente se asombra. Yo me asombré. Cuando Cristo llegó a mi vida, yo me asombré de lo que Cristo hizo conmigo. Yo quedé así, fascinado, emocionado, porque sí es verdad. Cristo es real. Cristo está vivo. Cristo tiene el poder ayer, hoy y siempre. ¿Cómo no vas a hablar de un Cristo así? ¿Cómo no vas a compartir un Cristo así? ¿Cómo no vas a divulgar un Cristo así? ¿Cómo no vas a ver a un paralítico y decir, yo sé que te puede ayudar? ¿Cómo no vas a ver a un endemoniado y decirle, en el nombre de Jesús, Dios te puede ayudar? ¿Cómo no vas a ver a un inmundo? Jesús te puede limpiar. Él quiere limpiarte. ¿Cómo no vas a ver a un enfermo y orar por él? En la iglesia primitiva no había tanto teatro, no habían tantas luces, no habían tantas comodidades. La iglesia estaba llena de Cristo. Estaba llena de Cristo. Los corazones estaban llenos de Cristo. ¿Sí? Y ahí está la fuente de todo el poder. Llenos de Cristo. Hoy en día parece que estamos acostumbrados a ver la decadencia de la iglesia. Como si yo pensara que Hechos 2:47 no se podría cumplir hoy. Y el Señor añadía cada día los que habrían de ser salvos. Estoy habituado a la decadencia. Estoy habituado a ver un salvo cada 2, 3, 6 meses, cada año, cada 2 meses. Pero el poder de Cristo es tan grande que puede hacer que muchos se conviertan. ¿Dónde están los que le pregonan? ¿Dónde están los que conocen su autoridad? ¿Dónde están los que conocen su poder? ¿Dónde están? Porque así se llena una iglesia. En el poder de Jesús, en la autoridad de Jesús. Así se llena una iglesia. Dios nos ha enseñado que para que las almas vengan hay que predicar, hay que hacer la obra, hay que hacer campaña, sí, hay que hacerlo, pero no eso es la fuente, no ese es el objetivo principal. La iglesia tiene que estar en su primer amor. Las almas tienen que estar creciendo en la fe. Las almas tienen que estar ardiendo por el conocimiento de Cristo. Y es cuando vamos a ver el poder. Y es cuando vamos a ver el poder. Si nosotros queremos decirle a Cristo, mira Cristo, yo sé que tú tienes poder, pero este hombre no quiere ser sano, ya lo intenté, ya lo quiero ser, y no, pues no creo que Dios pueda hacer mucho. Pero si Cristo ve tu fe como vio la fe de ellos, persistiendo, orando, hablando, quebrantando tu corazón, teniendo la oportunidad de invitar cuando puedas, o sea, si Dios ve tu fe, entonces va a actuar conforme a esa fe. Dios me confronta y me dice, ¿dónde está tu fe? Que sea conforme a la fe de ellos, viendo la fe de ellos. Es como que Cristo diga, veo la fe de la iglesia de Mérida, veo la fe de la iglesia de Quimbilá, veo la fe de la iglesia de Subín, y no es la misma fe la una de la otra. No es la misma fe de la iglesia de Puerto Arturo, la misma fe de la iglesia de Playa, la misma fe de los hermanos de México, la misma fe. A veces quizás nosotros somos más meticulosos, más ortodoxos, más burocráticos, más así tipo seguro social, ¿no? Para hacer esta cosa, para hacer esta obra, etcétera, etcétera. Pensando en los pros y en los contras y tantos obstáculos, es que no se puede porque hay mucha gente, están ocupados. Si nos hicieran cancha pasaríamos y no vemos el poder de Dios. Y no lo vamos a ver. Realmente la fe de cada alma y de cada iglesia no es la misma. Los que tengan una fe verdadera, Jesús va a ver su fe y va a actuar conforme a eso. Porque si no, lo que nosotros vamos a ver es el estancamiento. Eso es lo que vamos a ver, el estancamiento. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. ¿Cómo seguir una iglesia? Que el Cristo de la Biblia esté en la iglesia y que la gente conozca su poder, su autoridad, ¿sí? Su soberanía. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, por tu bondad, porque tú nos permites estar aquí reunidos
para escuchar tu palabra. Gracias por este calorcito que hace, Dios, que sacó la lluvia, Señor. Muchas gracias. Reconocemos que sin ti nada somos, reconocemos que sin ti nada podemos hacer, Dios. Reconocemos que aún, Señor Jesús, el lugar, el equipo de sonido, la computadora, este mueble, todo lo que hagamos está de más. Está de más. La iglesia primitiva trastornó al mundo y no había nada de lo que hoy hay. No había tecnología como la que hoy hay. No había redes sociales, no había retweets. Tú lo sabes, Señor. Eran hombres muy sencillos y desplegaste un gran poder. Un gran poder desplegaste. A veces nosotros confiamos en el canal de Voz como Trompeta, confiamos en el canal de Facebook, confiamos en nuestro repartir folletos. Oh Señor Jesús, ayúdanos a estar en tu iglesia, en tu presencia, Dios, principalmente, a estar contigo, buscándote a ti, amándote a ti, orando para ti, por ti, para traer gente a ti, Señor, alabándote a ti. Tener una comunión real, un primer amor ferviente, que no mengue, Señor. Cuando toda la iglesia, la gran parte de la iglesia, todos estén así, Señor, seguramente vamos a ver el siguiente nivel, Señor. Y tú nos has mostrado mucho, Señor. La verdad, Dios, nos has mostrado mucho. Porque realmente, si somos sinceros y honestos contigo, la iglesia de Mérida no tiene una gran obra evangelística, nada más la que hace tu Espíritu Santo, Dios, por todas las almas que han llegado a este lugar, Señor. Tú las has traído, Señor, no nosotros. Todo el mérito es tuyo, Señor. Y aun si alguien trae a alguien movido por fe, también tú tienes el mérito, porque eres la inspiración de esos obreros. Oh Padre, tú tienes el mérito de todo. Oh Señor Jesús, tú eres el motor de todo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a través de la fe genuina de tu Hijo amado. Gracias por todo, Padre bendito. Gracias por cada alma, por todos están en línea. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, amén. Muy bien. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde.